¿De qué os voy a hablar? Os voy a hablar de la resurrección de los muertos, y no solamente en Cristo, sino la resurrección de los muertos en general, de todo hombre y de toda mujer. Y voy a hablaros de todo el proceso, los lugares, etcétera, ¿vale? No sé si tenemos pantalla. Momento. Vale. Bueno, pues mira, yo te voy a ir dando textos bíblicos, tú los vas a ir abriendo y los vas leyendo. O tú tienes Biblia ahí, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con un texto de la Biblia que es en 1 Corintios. Bueno, para mí hubiera sido mucho más cómodo esto, pero bueno, da igual. 1 Corintios 15, 20. Vale. Dice así. Primera de Corintios 15, 20, dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Dice la Biblia, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Amén a la palabra del Señor. Amén. Bueno, antes de nada, yo quiero explicaros qué pasaba con un hombre o una mujer antes de que viniera la persona del Señor Jesucristo cuando fallecía, ¿vale? Antes, yo he hecho aquí aproximadamente una cronología o línea de tiempo, ¿vale? No voy a entrar en las dispensaciones, solamente me voy a remitir al tiempo de la ley, que es este de aquí, este periodo, y desde la ley para atrás hasta el tiempo de Adán. Desde Adán hasta Cristo, ¿vale? Hasta antes de la realidad, este periodo, todo este periodo, ¿qué pasaba cuando una persona se moría ahí? ¿Qué pasaba? Pues cuando alguien moría, había dos lugares, ¿vale? Para que lo entendáis. Habían dos lugares. Esto era lo que comúnmente se llama el infierno, el Seol, el lugar de tormento. ¿Vale? Infierno. Y esto era el seno de Abraham, ¿vale? ¿Vale? Bueno, me explico. Esto en la tierra, y ahora sucedía lo siguiente: una persona muere, es sepultada debajo de la tierra, ¿vale? Más o menos se aprecia. Y el cuerpo se queda aquí, en la tierra. Y la persona, en cuanto muere, su espíritu y su alma salen. ¿Y a dónde van? Pues las personas, entre comillas, buenas, ¿vale? Las personas que hayan vivido conforme al orden estipulado según su tiempo, la ley, en el tiempo de la promesa, en el tiempo de las dispensaciones anteriores, tenía un destino. Su cuerpo iba a la tierra y su alma iba a una de dos: o al infierno o al seno de Abraham. Esto era un lugar en el cual se ha discutido mucho si era un lugar físico. Vamos a ver, hay una discusión teológica que algunos dicen que ese lugar se encuentra en lo más profundo de la tierra física, en la tierra que tenemos, en lo más profundo de la tierra, que posteriormente con los años y con la ciencia avanzada se ha demostrado que el núcleo de la tierra es fuego, ¿vale? Entonces, tal como se describe en la parábola del rico y Lázaro, que todos conocéis, ahí se nos describe que era un lugar en el cual habían personas en un tormento de infierno, en un tormento de fuego y en un tormento de llama. Estas personas estaban en un lugar y había una cima, para que lo entendáis, es como un vacío, como un abismo, ¿vale? Y pasado esa cima, o ese abismo, o ese vacío, había otro lugar de descanso que es donde iban las personas buenas, el seno de Abraham. ¿Qué diferencia había entre un lugar y otro? Pues que aquí era un lugar de sufrimiento y aquí era un lugar de descanso, ¿vale? En cuanto a, como os he dicho, dónde estaba ubicado físicamente, unos dicen que estaba en el centro de la tierra, otros dicen que es en un lugar que no tiene nada que ver con la tierra, pero sí que hay algo que está claro, que ese lugar existe, que ese lugar es un lugar de sufrimiento
y que no había posibilidad de pasar de aquí a aquí. Unos dicen que la cima era un abismo, otros dicen que era como una montaña, llámalo como quieras. Había una separación entre el seno de Abraham y el infierno propiamente dicho. Pero ahora surge una pregunta que a mí me surgió y en ello estuve indagando. Vamos a ver. Si el cuerpo físico está en la tierra y lo que baja al sufrimiento del infierno es el alma, como dice que estaba quemándose el rico en el infierno o en el Hades, ¿cómo se estaba quemando? Yo eso no me terminaba de cuadrar. Si es un espíritu, no es un cuerpo, el cuerpo está en la tierra, vale. Eso es una fórmula de sufrimiento simbolizada en fuego, real, ¿vale? Pero no es corporal, ¿vale? Se sufren en espíritu, pero no corporalmente. Y las personas que están en el seno de Abraham son personas que están conscientes y están en un lugar de descanso y un lugar de bendición. Eso es lo que sucedía cuando alguien moría. Cuerpo a tierra y el espíritu o al seno de Abraham o al infierno, ¿vale? Esto lo entendemos, ¿correcto? Amén. Vale. Ahora sucede algo. Viene la persona del Señor Jesucristo. Cuando Él viene, muere y sucede algo. Sucede algo grandioso y maravilloso. Él derrama su sangre y hemos leído que cuando Cristo viene, Él resucita. Termina su obra. Durante 3 días su cuerpo estuvo en la tierra, pero su cuerpo resucita. ¿Vale? ¿Qué sucede cuando la persona del Señor Jesucristo resucita? Cuando la persona del Señor Jesucristo resucita, automáticamente se abre un espacio celestial que antes no existía. Esto es el paraíso. ¿Qué es el paraíso? El paraíso es un lugar donde está en la misma presencia con el Señor Jesucristo. Eso se abre justo cuando Jesucristo resucita. ¿Vale? Pero cuando Él resucita, ocurre un cataclismo en la parte profunda del lugar donde las almas iban. ¿Por qué? Porque tal conforme estaba profetizado y tal conforme estaba estipulado, ¿os acordáis lo que vinisteis que os expliqué las 7 fiestas de Israel? ¿Os acordáis que estuve explicándole lo de las 7 fiestas de Israel? Conforme al tipo de la siembra, de las primicias, de la fiesta de las primicias de Israel, Jesucristo tomó, escuchen, todas las almas de los santos del Antiguo Testamento, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Todas esas almas de los santos del Antiguo Testamento, Jesucristo las toma y como una gavilla se las lleva delante del Padre y se los lleva al mismo paraíso. Pero sus cuerpos siguen aquí. ¿Me seguís? El cuerpo sigue ahí. Ellos suben hacia arriba, pero el cuerpo sigue ahí. Ahora, el único que resucitó en gloria fue Cristo. Los santos del Antiguo Testamento, sus almas fueron trasladadas al paraíso. Y dice la Biblia que durante 40 días hubieron una serie de personas pertenecientes al tiempo del Antiguo Testamento que resucitaron juntamente con Cristo y anduvieron en la tierra con los hombres y los vieron. Muchas veces me han preguntado, ¿esas personas tuvieron una resurrección de gloria? No. Eso fue una resurrección para testimonio de lo que había sucedido y esas personas resucitaron como resucitó, por ejemplo, Lázaro. Porque Lázaro resucitó de la muerte, pero volvió a morir. ¿Vale? No era una resurrección en gloria, era una resurrección de vuelta a la vida milagrosa como testimonio de lo que había sucedido, pero no una resurrección tal cual, en gloria, como la entendemos. ¿Estamos entendiendo esto? Amén. ¿Estáis entendiendo? ¿Me vais siguiendo? Vale. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando Cristo resucita, ahora pasamos a otro estado. ¿Cuál es el estado? El estado de la gracia. ¿Qué sucede en el estado de la gracia? Que cuando alguien muere, las condiciones han cambiado. Voy a leeros un texto que se encuentra en Isaías. ¿Lo tienes todavía o no? No lo tienes, ¿verdad? No, eso no. Eso no lo tienes, ¿no? Dice la Biblia, vamos a ver, tenía yo por aquí el texto.
En el libro de Isaías hay un texto en el capítulo 5 que dice: por eso el Seol ensanchó su garganta y abrió su boca desmedidamente. Os explico. ¿Qué quiere decir que el Seol o el infierno ensanchó su garganta y se hizo más grande? Yo te lo voy a explicar. En el momento en que Jesús toma a los santos del Antiguo Testamento, el seno de Abraham desaparece. Y ahora, lo que llamamos infierno ensanchó su garganta y se hizo más grande. ¿Lo entendéis? Las almas de los santos están en el cielo, en el paraíso. Y ahora cuando alguien muere, en la gracia, en nuestro tiempo, en el tiempo actual, cuando alguien muere, si esa persona muere sin Cristo, muere como un inconverso y muere sin la salvación, va al mismo lugar donde iban los malos en el Antiguo Testamento, a ese infierno. Que ahora ese infierno es más grande, ¿vale? Pero si una persona muere siendo cristiano en la era de la iglesia, no va al seno de Abraham, va directamente a el paraíso, a la presencia del Señor. Tenemos textos que lo afirman, claro. ¿Qué le dijo el Señor al ladrón de la cruz? De cierto te digo que tú estarás conmigo en el paraíso, no en el seno de Abraham. Y estando en el paraíso le dice: estarás conmigo, no en el seno de Abraham. Las personas cristianas que faltan, que fallecen y que parten de este mundo, olvidaros de todo lo que habéis leído en el Antiguo Testamento. Todo eso Cristo lo ha transformado. Cuando un cristiano muere, va a la mismísima presencia del Señor. Amén. De hecho, hay textos en la Biblia donde nos dicen que cuando murió Lázaro, vinieron unos ángeles a recoger el alma de Lázaro y llevársela al paraíso. Yo particularmente, esto es una creencia mía, creo que cuando una persona cristiana falta de este mundo, en ese abrir y cerrar de ojos, hay un cataclismo en medio de la zona celeste. Y yo creo personalmente que cuando un cristiano fallece, su alma y su espíritu es recibida por ángeles. Yo lo creo. Y no solamente es recibida por ángeles, sino que es trasladada a la mismísima presencia del Señor. Amén. Amén. Yo lo creo. Los que lo crean, digan amén. Amén. Gloria a Dios. Vale. Ya tenemos el panorama. En el Antiguo Testamento uno moría e iba o al seno de Abraham o al infierno. Y ahora o vas al paraíso o vas al infierno. El infierno es un lugar, dice la Biblia, de llanto, de tortura y de quebranto. ¿Este infierno es el infierno definitivo de la condenación? No, luego os hablaré de luego. Pero ante esta situación, ¿qué pasa con los cuerpos? Tanto en el Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. Porque hemos hablado del alma. Va a un lugar o va a otro. Pero ¿y el cuerpo? Porque dice la Biblia que la redención del Hijo del Hombre es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando una persona acepta al Señor como su Dios y Salvador, eres redimido en el alma, en el espíritu, perdón. Eres redimido en el espíritu, pero falta redimir el cuerpo y el alma. ¿Vale? ¿Por qué se mueren los hombres? A ver si lo sabes. ¿Qué es lo que provoca que el hombre se muera? Dice la Biblia, Romanos capítulo 6, si mal no recuerdo. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué es lo que causa el pecado en el cuerpo del hombre para que muera? El pecado lo que hace es que el cuerpo del hombre se deteriore, envejezca y muera. Eso es un juicio de Dios. ¿Vale? Por eso el hombre se muere. Porque tenemos un cuerpo imperfecto. Tenemos un cuerpo que se deteriora. Y tenemos un cuerpo que solo, aunque vivas una vida muy sana, llega a un tope de años donde tu cuerpo se enferma. No voy a entrar en ese área porque hay unos estudios biológicos que yo los he hecho, los he compartido con algunos hermanos y a nivel de toda España lo he compartido en algunas redes y muchos hermanos de la misión pues creen un poquito lo que yo he podido compartir con ellos y son cosas muy bonitas. Yo no voy a entrar en eso ahora, ¿vale? Porque eso es otro tema. Otro día hablaremos de eso. Pero claro, el cuerpo cae a tierra y muere porque es un cuerpo débil, imperfecto y que se deteriora.
Pero si la redención es completa, Dios nos tiene que redimir, levantar de los muertos y ser resucitados como lo fue Cristo. Y en la resurrección de los hombres tiene que haber una resurrección con un cuerpo distinto. Un cuerpo que no se deteriora, un cuerpo que no enferma, un cuerpo que no muere y un cuerpo de gloria. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Vale? ¿Y esto cómo se hace? ¿Vale? Vamos a ir leyendo textos. Lo que pasa es que yo lo que no quiero es volveros locos con los textos y aburridos, ¿vale? De hecho, mirad, si queréis después luego os doy todos los textos. Voy a explicarlo, ¿vale? Porque si nos paramos texto por texto vamos a perder muchísimo tiempo y no quiero. Dice la Biblia, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿correcto? Amén. ¿Cuándo? Cuando acabe el periodo de la gracia. Esto es lo que se llama el rapto, ¿vale? ¿Vale? El rapto, hay una nube, aquí viene Cristo en la nube, porque descenderá del cielo. Dice la Biblia, y los muertos en Cristo. Hemos dicho que una persona fallece siendo cristiano y su alma va al cielo, ¿correcto? Al paraíso. Dice Tesalonicenses, Jesucristo traerá consigo a los que durmieron. El espíritu que subió al cielo viene con Cristo. Los espíritus de todas aquellas personas que faltaron vienen con Cristo, ¿vale? Y en ese rapto dice la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto, que es un cuerpo muerto, deteriorado, entendemos por la Biblia que en ese momento del rapto ocurrirá un cataclismo universal en el cual en las tumbas empezará a haber un removimiento espectacular donde esas cenizas y esos huesos que están deteriorados por cientos de años en algunos casos, ocurrirá algo milagroso que empezará a salir molécula y célula. Célula se unirá con célula, empezará a nacer hueso, empezará a nacer carne, empezará a nacer músculo, se unirá miembro con miembro y empezará a recrear un ser humano completo, pero un ser humano distinto, un ser humano de gloria, con un cuerpo que no se enferma, con un cuerpo que no cae enfermo ni muere, con un cuerpo glorioso, y ese cuerpo empezará a tomar vida, igual que en Ezequiel 37 serán levantados esos cuerpos de las tumbas y entonces se cumplirá la profecía donde ahora no son las almas, son los cuerpos de todos los santos de la era de la iglesia que resucitarán, se unirán a su espíritu y ahora la redención es completa. Espíritu, alma y cuerpo. Y dice la Biblia, y estaremos siempre con el Señor. Amén. Palabra de Dios, que es maravilloso esto, ¿eh? Amén. Es espectacular. Eso, escuchen, que esto que yo estoy explicando, yo creo, en mi humilde opinión, que va a suceder literal. Amén. Yo creo que en el momento del rapto, eso que tanta gente le tiene miedo, ay, cuando venga el Señor, ay, que Gindama, que se va a manifestar ante Cristo, yo no veo eso. Yo veo el levantamiento de mis seres queridos. Yo veo el levantamiento de personas que han creído en Jesucristo y que han dado su vida por el Evangelio. Y yo creo que ellos se van a levantar, se van a unir con su espíritu, dice la Biblia. Y nosotros, los que hayamos quedado, no sufriremos eso, pero sufriremos una transformación. Recibiremos el mismo cuerpo de gloria sin pasar por la muerte, en un abrir y cerrar de ojos. Y toda la iglesia unida, millares de cristianos, estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Maravilloso, ¿eh? Amén. Esto es maravilloso. Vale. Vale, ya la era de la iglesia se ha acabado. Los cristianos se han resucitado y estamos gozando con el Señor. ¿Y esto? Pero espérate que no hemos terminado. Aquí se abre un periodo. ¿Cómo se llama ese periodo? La gran tribulación. ¿Aquí morirá gente? Sí. Aquí también va a morir gente. Aquí morirá gente. Dice la Biblia que en el periodo de la gran tribulación, nosotros ya no estamos aquí, se manifestará el anticristo, que Jehová Dios lo reprenda y lo machaque en un mortero con ajo. Amén. ¿Qué pasa cuando alguien muere en la gran tribulación? Si ese alguien lleva la marca de la bestia, ya hemos predicado muchas veces de esto y conocéis el tema,
su alma va a este lugar. Y su espíritu va al cielo. Pero ¿y su cuerpo? ¿Su cuerpo qué? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20. Y aquí sí quiero leer. Ya te digo que no quiero hacerlo caso, pero aquí sí quiero leer. Apocalipsis. Aquí. Vale. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y los que recibieron facultad para juzgar. Y vi, escuchad, las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Paro. En el tiempo de la gran tribulación se seguirá predicando un evangelio llamado el evangelio del reino. Habrán 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, que la Biblia llama los 144.000 sellados. Ellos predicarán que Jesucristo tiene que volver en su segunda venida. Y habrá gente que crea. La gente que crea serán perseguidos, porque si no te dejan marcar por la marca de la bestia, serán condenados a una muerte que la Biblia habla por decapitación. Hay otro texto en Apocalipsis que pregunta y dice: ¿quién son estos que están con su sangre derramada? Y dice: estos son los mártires que han salido de la gran tribulación. Todos aquellos que acepten al Señor en la gran tribulación y mueran, su alma irá al cielo, pero ahí no resucita. ¿Cuándo van a resucitar? Van a resucitar justo aquí. La iglesia sube al cielo, en la iglesia estamos en el cielo, el juicio de galardones, que ya hemos hablado de eso, las coronas, el juicio de galardones da paso a las bodas del Cordero, que ya os prediqué un día de eso, y en la tierra la gran tribulación. Y cuando todo eso pase, entonces ahora Jesús vuelve, ¿vale?, a la tierra. Pero ahora Jesús no se queda en las nubes, Jesús pisa la tierra. ¿Dónde? En el Monte de los Olivos. Y ahí regresa toda la iglesia, todos los que han resucitado y todos los que estamos con Él, regresamos como la esposa de Jesucristo a la tierra. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y ahí es donde surge la segunda fase o la tercera fase de la resurrección. Primera fase, Cristo, la primicia, el que resucita. Segundo, la cosecha, que es la iglesia. Tercero, los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué resucitan aquí y no antes? Porque en el milenio Jehová cumplirá todos los pactos que Dios hizo con Israel. Traerá un rey para siempre, que es Jesucristo, les devolverá la tierra de Israel, como dice el pacto palestino, que les daría una tierra para siempre, una descendencia para siempre, y en el milenio será el reinado de la tierra de Jesucristo. Y ahí se levantarán todos los santos del Antiguo Testamento. Ahí es cuando se levantarán todos y resucitarán corporalmente. Y cuando se abre el milenio, aquí entramos la iglesia y los santos del Antiguo Testamento como dos entidades de santidad en medio del milenio. Y todo esto conforma, todo esto que estáis viendo aquí, conforma la primera resurrección. Cristo, las primicias, en el rapto, la iglesia, que es la cosecha, y justo antes del milenio, en la segunda venida, el levantamiento de los santos del Antiguo Testamento. Son las tres fases de la resurrección de vida. Pero hay otra resurrección. Porque estamos hablando siempre de resurrección de vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los que en el Antiguo Testamento no andaban bajo la ley y con los que en la gracia no aceptaron la gracia y con los que en la gran tribulación no aceptaron el mensaje? ¿Qué pasa en nuestro idioma coloquial con los inconversos que han muerto? ¿Qué pasa con los que están condenados y han muerto? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuándo resucitan? En el juicio del trono. Sí, señor. Este periodo del milenio dura 1000 años.
Esto dura 1000 años. ¿Vale? Cuando se terminen los 1000 años, no te lo voy a explicar todo porque no quiero cansaros. Al final de los 1000 años ocurrirá una guerra que se llama la guerra de Gog y Magog. Y después de esa guerra, todo terminará. Y entonces sucederá un acontecimiento que es un juicio. Juicio del trono blanco. Dice el Apocalipsis, y el mar entregará sus muertos. Y el Hades, el Seol y el infierno, entregará sus muertos. No habrá ni una sola persona que haya fallecido en la tierra que se escape. Todos resucitarán corporalmente. Igual que tú y yo resucitamos corporalmente con un cuerpo de gloria para ver a Cristo, ellos también van a resucitar corporalmente y se unirán con su alma, con su espíritu y su cuerpo. Una persona completa, pero con una diferencia. No van al paraíso, no van a vivir el rapto, no van a vivir las bodas del Cordero, no van a vivir las coronas de justicia, nada. Se presentarán delante del trono de Jehová. Y en ese juicio dice la Biblia, los libros serán abiertos. Y todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida tendrá un juicio. Y el juicio es de condenación. Ahí no es para ver si eres salvo o no. Tú no eres salvo. Esto no es para ver si te salva. No te salva. Eres condenado. Esto es para dirimir el grado de condenación que vas a tener. Y para demostrarte judicialmente que mereces una eternidad de condenación. Todos los que resuciten en este lugar tendrán ese juicio. ¿Y qué pasa después del juicio del trono blanco? Pues entonces esto desaparece. El infierno y el Hades desaparecen. Y aparece una nueva entidad. ¿Eso qué es? La Biblia le llama el lago de fuego. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo el infierno o el Hades que el lago de fuego. Son dos cosas distintas. Bíblicamente, si lo estudiamos, entendemos que este lugar es mucho peor. ¿Por qué? Porque cuando una persona es condenada y es lanzada al lago de fuego, ya no va tu alma. Tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. ¿Vale? Y a este lago de fuego no solamente vas tú. Dice la Biblia que ahí será lanzado Satanás, el anticristo, el falso profeta y toda la obra satánica que estará en este lugar. Mirad, yo antes he dicho que quería entrar en un tema. Esto que voy a explicar ahora, esto que os he explicado sí es doctrina. Esto que os he explicado lo que está en la Biblia. Después, si queréis, nos sentamos. Yo os doy todos los textos, yo os puedo ampliar la información, yo lo he hecho rápido porque no quiero que sea tarde, ¿vale? Pero ahora os voy a explicar algo que no está aquí, no está en los textos, no está en la doctrina, es una idea mía personal, que después de muchos años y después de mucho leer y de mucho estudiar, pues hay en mi mente. Y hay muchos hermanos nuestros, de nuestra misión, maestros y hermanos conocidos que comparten la idea conmigo porque la he compartido con ellos. Os lo voy a compartir muy brevemente. Vale, hemos dicho que nuestro cuerpo muere porque se deteriora, ¿correcto? Y cuando resucitamos, resucitamos con un cuerpo de gloria que no se deteriora, que no enferma y que no muere, ¿correcto? Vale. Cuando resuciten los condenados, escuchad esto, ¿qué cuerpo van a tener? ¿Qué tipo de cuerpo tendrán? Como el que tenemos ahora. Van a tener un cuerpo físico, pero no puede ser como el que tenemos porque el que tenemos muere, se muere. Y dice la Biblia que en el lago de fuego será el llanto y el crujir de dientes. Dice la Biblia que será sufrimiento de fuego eterno. Como un cuerpo que se muere puede ser eterno, no puede ser. Lo cual, yo entiendo que la resurrección de los condenados será con un cuerpo que tampoco enferma. Y con un cuerpo que no puede morir. Te explico. Vamos a ver. Si yo cojo ahora mismo un cuchillo y me hago un corte aquí, en un rato se me hace una costra
¿vale? Pasado unos días la crosta se pone gorda y yo no hago caso, pero conforme va pasando el tiempo mi cuerpo regenera y vuelve otra vez a lo suyo, ¿sí o no? Pero si me corto el brazo no se regenera. ¿Por qué? Hay un límite de regeneración. Eso es un límite literalmente del mapa genético del hombre. El hombre no puede regenerar miembros completos. Y el hombre no puede regenerar órganos enfermos terminales, no los puede regenerar. ¿Por qué? Por el juicio de Dios. Por lo que estábamos hablando, por el juicio del pecado. Cuando el hombre resucite para condenación, esa limitación desaparece. El cuerpo del hombre que resucite será un cuerpo que por mucho que se le inflija dolor, no acabará con el cuerpo. Si el dolor es fuego, ese fuego cicatrizará rápido y volverá a quemarse. Cicatriza y vuelve a quemarse. Y no pierdes ningún tipo de ápice de dolor. Te duele exactamente igual, con la diferencia que tu cuerpo se regenera. Te vuelves a quemar y cuerpo vuelve a regenerar. Te vuelves a quemar y el cuerpo vuelve a regenerar. Y ahora, dentro del sufrimiento del fuego hay grados. Yo no voy a entrar ahí, ¿vale? Porque tendríamos que hacer un estudio más profundo de la Biblia y no quiero entrar ahí. Pero, igual que hay coronas para los salvos y unos tendrán más y otros tendrán menos, en función de los pecados que hayas cometido en esta vida, el nivel de infringir dolor a ese cuerpo que se regenera será mayor o menor. Pero en cualquier caso, cuanto más pecado acumules en tu vida, el nivel de sufrimiento va a ser multiplicado. Y hay una pregunta. ¿Se puede salir de aquí o de aquí? Yo he escuchado a algunas personas que dicen que sí. Pues, humildemente, si algunos pensáis eso, estáis muy equivocados. Y cuando queráis, me lo decís, cogemos la Biblia y la cotejamos. No. De aquí no se sale y de aquí no se sale. Es más, cuando el cuerpo erguido del hombre valiente, que se cree que se come el mundo, cae a tierra por enfermedad y muere, se acabó. Tu destino está echado. Y tenemos que entender esto. La persona que muere, hoy, tu cuerpo cae a tierra y tu espíritu va al infierno a espera de que te levante Dios con un cuerpo físico que aguante el dolor y sufrimiento, que sea capaz de regenerarse continuamente y por la eternidad te van a crujir los dientes, el alma, el corazón, el espíritu y la carne. Esa es la condenación. Ahora, si una persona erguida, en vez de mirar hacia el cielo, mira hacia el suelo, se humilla delante de la presencia de Dios, cree en su palabra, cree en que Jesucristo murió y resucitó, cree que Jesucristo volverá a la tierra, esa persona, tu cuerpo caerá a la tierra, pero tu alma irá directa al paraíso. Y en tu espíritu tendrás conciencia y estarás con tus seres queridos. Y como dice la Biblia, que cuando el Señor Jesús venga por tu iglesia, entonces nuestros cuerpos serán resucitados, pero con un cuerpo de gloria, de bendición, con un cuerpo de estatus, coronado de justicia, ataviado con la verdad y en la misma presencia del Señor. Amén. Por tanto, la pregunta que yo te hago en este día es la siguiente. Ya tienes la información, perdonadme porque yo dibujo muy mal, pero creo que me había entendido. La información ya la tenéis. No hay excusa delante de Dios. Y os digo una cosa, todo esto que yo os he explicado, eso es verdad. ¿Cómo? Eso es Verdad. Eso es verdad. Por tanto, ahora que tenéis conocimiento, ya sabéis cada cual dónde va y en qué circunstancias. Podía haber ampliado muchísimo el tema, podíamos habernos parado a andar muchos textos, pero no he querido. No quiero cansaros, no quiero marearos y quiero que se quedéis con la idea principal. Y ahora, para finalizar, y no se quedéis mudos, voy a abrir la posibilidad de que hagáis preguntas. Y yo sé que tenéis preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Yo una cosa que no he entendido Venga, dime. es cuando has dicho que los malos antes Sí. que mueren, su alma va al infierno y el espíritu va al cielo. No, no he dicho eso. El espíritu va al cielo de los salvos.
El alma y el alma de la persona cuando muere. Por eso yo me había quedado así, porque ya había entendido No, eso, no. de que la persona amada... ¿Sí? Pues si lo he explicado así, a lo mejor lo he explicado mal. No. Yo lo que te quería explicar es que el malo va al infierno y el bueno va al seno de Abraham. Y en la gracia, el malo sigue yendo al infierno y el bueno va al paraíso. Yo creo que lo he explicado así. Sí, pero ¿vale? has dicho en un momento que el alma Sí. sí iba al infierno, Sí. pero que el espíritu iba al cielo. Bueno, me estaba refiriendo al espíritu o al alma de la persona, que en este caso sí es alma. ¿Vale? Y eso de que va al cielo hablamos siempre del Nuevo Testamento, no en el Antiguo. En el Antiguo va el seno de Abraham. Pero entender que el seno de Abraham ya no existe. ¿Vale? El lugar donde estaba el seno de Abraham, hoy todo es infierno. Por eso dice la Biblia, ensancha tu garganta. Porque imaginaros los miles de millones de personas que a lo largo de la historia tienen que ir a ese lugar. El Señor nos libre. Más preguntas. ¿Queréis preguntar? En el juicio del trono, Sí, en el juicio del trono blanco, es el último juicio. ¿qué vamos a ser juzgados? No, ¿Todos los que vamos los que vamos, no, los que van. Nosotros no somos juzgados en el juicio del trono. Solo los Son los que están en condenación, salen, toman cuerpo y se presentan delante del trono blanco para enjuiciarlos de condenación. Nosotros ya hemos tenido un juicio, los cristianos. Nuestro juicio es cuando surge el rapto, nos recoge el Señor en las nubes, nos lleva directamente al paraíso, al cielo, y ahí se abren dos escenarios. Por un lado, un juicio, ¿vale? Ese es el juicio o el dimás de Cristo, que es el juicio de galardones. Y ahí se reparten 1, 2, 3, 4 y 5 coronas. Cada cristiano recibirá una corona en función de lo que haya hecho en su vida como cristiano. Y después de este juicio de galardones, toda la iglesia junta entramos a las bodas del Cordero. ¿Vale? Y cuando la iglesia desciende en la segunda venida, desciende como la esposa y desciende a reinar en el milenio. Por eso dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes, porque en el tiempo del milenio la iglesia reinará juntamente con Cristo. Amén. ¿Vale? ¿Más preguntas? Dispara. En este momento, Sí. hermanos, hermanos, ¿en qué estado se origina el espíritu cuando parte? ¿Cómo, perdón? En este momento, Sí. ¿en qué estado se origina el espíritu? No entiendo la pregunta. ¿Qué quiere decir que se origina el espíritu? Cuando alguien parte, Sí. ya sea cuando en el viejo o en el nuevo testamento, cuando el cuerpo se queda en la tierra, Sí. automáticamente el alma sube. El alma, sí. ¿En qué estado se origina? El estado espiritual no es un estado físico. Y entonces la parábola del rico y el Lázaro, como que el rico veía a Lázaro. Sí, porque el hecho de que tú estés en estado espiritual no te exime de que tengas conciencia. Entonces se puede ver. Claro. De hecho, dice la Biblia que el rico le dijo a Lázaro, oye, manda, porque era consciente de que no podía salir de ahí. Os explico. Los difuntos no se pueden aparecer a los vivos. Amén. Si alguien ve o alguien tiene una experiencia con difuntos, esa experiencia hay que analizarla porque eso no viene de Dios. Aunque yo sé que hay muchas personas, no hablo por vosotros, ¿vale? Pero hay muchas personas que a este hecho le dan mucho valor y lo hablo con cariño, lo hablo con mucho cariño, sin intención de dañar a nadie y no quiero que nadie se dañe por esto que estoy diciendo, pero bíblicamente un difunto no tiene contacto con el mundo que nosotros conocemos. Pero el que él no tenga contacto no quiere decir que no tenga conciencia total y absoluta. Hay una conciencia total y absoluta. De hecho, el rico le dijo a Lázaro, manda. Él era consciente que no podía tener contacto. Manda. ¿Y qué le dijo Lázaro? No mando a nadie. Porque aunque vean un ángel bajando del cielo, no van a creer. A los profetas y a las escrituras las tienen. ¿Sabes que hay muchas personas que quieren ver un milagro para venir al culto? Esas personas, si quieren ver un milagro para venir al culto, no vas a venir nunca. Porque yo he visto a gente que ha visto un milagro y no se han convertido. Yo he visto a gente que ha visto un milagro, y no se han convertido. El convertimiento tiene que ser genuino, de corazón y en el espíritu. ¿Vale? Más preguntas. Se instala lo que es El reino de Cristo. El reino de Cristo aquí. Sí, Ahora hay otra guerra. Pero la última. se han engañado. Sí. Mira, esto no lo he explicado porque no he querido, ¿vale?
El infierno, el Hades, volvemos al mismo sitio, ¿no? Vale. Dice la Biblia que cuando Jesucristo venga a la tierra a instaurar el milenio, dice la Biblia que Satanás será echado y atado en el abismo. Aquí, no aquí, no es el lago de fuego eterno, es aquí, ¿vale? Y durante esos 1000 años Satanás estará atado. Por eso en el milenio hay una restauración, ¿vale? Dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, dijo Dios, maldita será la tierra por tu pecado. El hombre, a partir de ahora, cuando siembre, recogerá espinos y caldos. Y todo vino a raíz de ahí. ¿Qué sucede cuando el hombre peca? La tierra es maldita. ¿Consecuencias de la maldición de la tierra? Pues que hay desastres naturales. Vamos a ver. Los terremotos, los maremotos, las tormentas descontroladas que provocan muertos, la Dana, que hemos tenido hace muy poquito, en Andalucía se están ahogando, y por ahí, por el mundo entero, hay catástrofes terribles. Sí que es cierto que ciertos terremotos controlados y ajustes de las placas tectónicas, etcétera, geográficamente o geológicamente, mejor dicho, son necesarios para el buen funcionamiento de la Tierra. Pero la Tierra, esos procesos de buen funcionamiento los maximiza hasta un punto que ocurren catástrofes. ¿Por qué ocurren catástrofes? Porque la Tierra está sometida bajo el pecado de Adán. De hecho, creo que hay un texto que dice que la Tierra gime por la redención de los santos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en el cual la Iglesia ha sido arrebatada, en el momento en el que Satanás ha sido atado también en el abismo, donde no existe la obra de Satanás y donde el mismo Cristo viene a reinar la tierra vuelve al estado edénico, antes del pecado, el Edén, antes del pecado. Una tierra en un estado perfecto, donde ya no se sembrarán caldos y espinos. Una, dos. Los animales, entendemos, si analizamos teológicamente la Biblia, entendemos que antes de la caída de Adán, los animales todos eran herbívoros, no comían carne. Por eso Adán los sojuzgaba y los dominaba. El león se sometía, el elefante se sometía a dos cosas: a la autoridad que Dios le delegó, y dos, porque eran herbívoros. En el momento que el hombre peca, pierde la autoridad y el respaldo de Dios y el animal se convierte en carnívoro. Por tanto, el animal, como fiera, cambia el metabolismo y se rebela contra el hombre. Pero en el momento en el que Jesús baja y establece el milenio, como volvemos a ese estado, dice la Biblia, el león pacerá con el cordero. No se lo come, ¿vale? Entonces, en ese tiempo del milenio, todo irá a un estado adámico. Pero eso no quiere decir que las personas que aquí vivan son como ángeles, o van volando, o son espíritus. No, son personas que van a vivir como tú y como yo, con un espacio de la tierra que ha cambiado las condiciones y con una diferencia. En el tiempo del milenio se establecerá el trono de Jesucristo en Jerusalén. Se abrirá el templo, dice la Biblia, y toda la tierra tendrá conocimiento de Jehová. Todas las naciones de la tierra conocerán que Jesús es el Rey de Israel y que Él es Dios. Y en ese tiempo del milenio será un tiempo de conocimiento pleno, absoluto y total. Y no estará la obra de Satanás. Pero dice la Biblia que al final del milenio, poco antes de que termine, Satanás será soltado. Satanás será soltado por un poco de tiempo, dice la Biblia. Y cuando él sea soltado, ¿qué es lo que va a hacer? Confundir a las naciones que vivan en el tiempo del milenio y provocar una rebelión contra Jesucristo. ¿Vale? En esa última rebelión hay una batalla que la Biblia le llama Gog y Magog. Y en esa batalla vencerá Jesucristo, destruirá a Satanás, y ahí sí que es verdad que todo será destruido. Satanás, todo será destruido, enviado al lago de fuego, y dice la Biblia, ahí es cuando se cumple, el cielo será enrollado como un pergamino y de la tierra no quedará piedra sobre piedra. Y entonces será cielo nuevo y tierra nueva. En la tierra nueva, dice la Biblia, y vi descender a la nueva Jerusalén que bajaba del cielo. ¿Correcto? Pero ahí no tiene nada que ver con la tierra que tú conoces. ¿Me explico? Manolo, hermano, Dime. cuando ya pase todo esto, la nueva Jerusalén está plantada en la tierra, ¿no? Sí. Sí, porque tenemos que entender que Israel no es la iglesia. ¿Para quién es la nueva Jerusalén? Israel no es la iglesia. Mucha gente se piensa que nosotros sustituimos a Israel. No sustituimos a Israel. Mirad,
Israel tiene promesas terrenales. La iglesia tiene promesas celestiales. Israel, Dios le prometió 4 grandes pactos. Escuchad esto que es importante. Dios hizo un pacto con Abraham y dijo que tendría una descendencia físicamente, para siempre. Después hizo lo que se llama el pacto palestino. Dios le prometió a Israel una tierra para ellos, para siempre. Y Dios le prometió a un rey, conforme al rey de Israel, que venía de la casa de David, para siempre. ¿Cuándo se cumple esto? En el milenio. En el milenio serán restauradas todas las tribus de Israel. Dios le devolverá la tierra. Dios pondrá a Jesucristo como rey. Y será el rey gobernando en la Israel restaurada, en una tierra para siempre, todo. Y en esas promesas son todas terrenales. Cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, hablamos de una ciudad celestial conforme a las promesas de Dios con Israel. Ahora es donde viene un poquito por así decirlo, el conflicto. ¿Y la iglesia? ¿La Nueva Jerusalén es para la iglesia o nosotros vivimos en el tercer cielo con el Señor en un estado de bendición, en el paraíso, etcétera? Ahí es donde viene un poquito la disquisición. Hablan de los cimientos de la ciudad, hablan de las 12 puertas que eran las 12 perlas, unos dicen que eran las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Ahí, si te soy muy sincero, yo soy honesto, Rubén. Igual que hay cosas que las sé y te las digo, cuando hay cosas donde no lo tengo claro, prefiero no darte una contestación 100%. Sé el orden de los acontecimientos, pero ahí no me voy a mojar, perdonadme, porque no quiero ser deshonesto. ¿Vale? Yo soy honesto. Yo, de lo que sé 100%, te lo explico. Y ahí yo puedo tener mi idea, pero no me voy a mojar. Lo que sí que tengo claro, que la Nueva Jerusalén, sea para Israel solo, o sea para Israel y para la iglesia, de una o de otra manera, yo quiero estar por ahí cerca. Yo quiero estar por ahí. Yo aquí no me quiero ir. ¿Vale? Sea o no sea el milenio. Sí. Vamos juntos con Israel o no, ahí en ese tiempo. En el milenio, la iglesia, nosotros, vendremos a la tierra a gobernar, a reinar y a juzgar. Pero nosotros podremos ser engañados. Hombre, si tú apenas... Vamos a ver, la iglesia no, porque la iglesia, tú has sido transformado y recibido un cuerpo de gloria y vienes de la misma presencia del Señor y vienes como esposa, tú no. Los que están en la tierra sí pueden ser engañados. Estaremos juntos Sí, nosotros. sí. No solamente estaremos juntos, nosotros gobernaremos a los hombres de la tierra. Y nosotros estaremos con un cuerpo glorificado. Exactamente, en la tierra. Con un cuerpo físico y ellos un cuerpo normal. Claro. Claro. Con la diferencia que la iglesia gobierna y reina juntamente con Cristo. ¿Vale? Más preguntas. Entonces, en esos 1000 años también tendremos nuestra propia descendencia. ¿Cómo? Ya empezamos a dar la vuelta a la película. No hay que darle vuelta a la película. No. Los hombres de la tierra sí, tú no. ¿Tenéis alguna pregunta más? Entonces dice uno por aquí que los niños que nazcan en el milenio y se mueran, ¿qué pasa con ellos? Vamos a ver. Un niño que nace en inocencia, En el milenio. en el milenio, un niño que nace en inocencia no puede ser condenado. Punto. No hay mucha historia con eso, ¿vale? Los niños que están en inocencia no pueden ser condenados. Y otro dice que si el cielo está estrenado ya. Son las preguntas típicas de siempre y de todo ese tipo de cosas. No voy a entrar en debate con nadie. Vale, pues ya está. ¿Vale? No voy a entrar en debate con nadie. Yo ya en su día, cuando estábamos en pandemia, tuvimos muchos debates en el sector de Girona, se conectaban 4 o 5 mil móviles, nos conectábamos muchos ciegos de España y teníamos muchos debates. Normalmente cuando entramos en esta dinámica siempre entramos ahí. No, tú las preguntas que sean polémicas. No, yo no entiendo. ¿Tenéis alguna pregunta más, hermano? Dice Juan Pedro que lo que no entiende es la diferencia entre el lago de fuego y el infierno. Vale. Escuchad, han hecho una pregunta y esta sí la voy a contestar. ¿Quién es Juan Pedro? Juan Pedro lleno del mamá. Ah, Dios te bendiga, Juan Pedro. Vamos a ver, mira, yo te voy a explicar la diferencia. El infierno o el Hades van las almas. El cuerpo está en la tierra. Cuando se estrena el lago de fuego, no va el alma. Va el alma con el cuerpo resucitado completo. Son dos lugares distintos
y dos estados de sufrimiento distintos. En el infierno sufre el alma, en el lago de fuego sufre todo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Has entendido, Juan Pedro? A ti tengo una pregunta. Claro. A mí, escuchadme, mirad, escuchadme. Ya no pega, ya llevamos muchos meses en la iglesia, ya nos conocemos bastante, las laches ya no pegan. Preguntad, mirad, escuchadme. Escuchadme, es importante cuando hagamos una pregunta que no hablemos por ahí, porque si no, no nos enteramos. Si se hace una pregunta, se contesta, ¿vale? Yo si la sé te la respondo y si no, pues te lo digo. Dime. Del milenio. Sí. Que hemos dicho que vamos a bajar la iglesia, que la iglesia baja, ¿no? Ya como esposa. Claro. Pero ¿con qué gente si después de todo lo que va a venir ya no van a venir las cucarachas? No, hombre, no. Vamos a ver. Si nosotros... Te voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros habéis visto documentales de la Segunda Guerra Mundial? Sí. Da miedo. Da mucho miedo. Fueron muchísimos millones de personas las que murieron. Millones. Europa se quedó hecha un solar. Judíos que no tenían nada que ver con la guerra, que eran personas civiles, en aproximadamente desde el 42, 43 hasta el 45, desde que se estrenó el campo de concentración de Auschwitz, personas de raza judía murieron 6 millones de personas. Morían de 3 a 4 y 5 y 6.000 personas diarias. Claro, es que ya te imaginas que ya no habrá gente. Vale. Año 45 termina la guerra. Europa era un solar, pero seguía habiendo gente. Y no solamente eso, salta 15 años, del 45 al 60, los años 60. En los años 60, Alemania ya estaba reconstruida, toda Europa estaba reconstruida y prácticamente el mundo ha seguido. Yugoslavia, en el año 90-91 hubo una guerra devastadora. Yo me acuerdo, era joven, pero yo me acuerdo. A mí es que toda la vida me ha gustado la política y leer, yo he sido toda la vida un poco colgado de eso. En el año 90-91 hubo una guerra en Yugoslavia que dejó literalmente el país hecho un solar. Un solar, no había piedra sobre piedra. En muy poco tiempo se levantaron esos países completamente y hoy día son países de destinos turísticos. Croacia, Montenegro, Kosovo, todos esos países son, además, hay muchos sitios que se pueden ir a visitar y son maravillosos. Entonces, que muera mucha gente no quiere decir que la raza humana se extermine. La raza humana no se extermina. Eso sí, que la población se ha mermado, sí. Porque dice la Biblia, la tercera parte de los peces murió. Una tercera parte de... ¿Vale? Entonces, sí que es cierto que a nivel de número, la población mundial en general descenderá. Y mucho. Porque habrá mucha muerte. Pero eso no quiere decir que se acabe. La población mundial nunca dejará de haber, siempre habrá. Y en el milenio habrán miles y millones de personas, ¿vale? Que habrá acabado la gran tribulación y han sobrevivido a la gran tribulación. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? ¿Y esos son sellados? Vamos a ver. Dentro de la gran tribulación. No. Mira, escúchame lo que voy a decir. El camino de un cristiano no solamente son visitas, no solamente son Cristo te salva y no solamente es pegar brincos en los bancos. El camino de un cristiano es conocimiento, porque la Biblia nos obliga a tener conocimiento. Amén. Dice la palabra del Señor, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Amén. Y si aquí viene alguien, se sube al púlpito un día y predica algo que no es, el pueblo tiene que saberlo. Porque tú no puedes tragarte y comerte todo lo que te digan. Tú tienes que tragarte y comerte lo que es verdad, lo que nosotros creemos. Y yo, personalmente, creo que en nuestra misión en Filadelfia, a la que nosotros pertenecemos, después de haber leído mucho, después de haber estudiado mucho y después de mi experiencia personal con el Señor, creo sinceramente que en nuestra misión tenemos una doctrina súper sana. Amén. Súper correcta y súper verdadera. Amén. Por eso la defiendo y por eso he entregado mi vida. Porque de alguna manera yo entrego mi vida al Evangelio. ¿Vale? Si yo estoy aquí con vosotros y estoy pastoreando, ¿por qué? Porque yo creo lo que predico. Amén. Amén. Porque yo creo lo que dice la Biblia. Y porque yo estoy seguro de lo que yo creo. Y de eso mi obligación como pastor es enseñar. Amén. No solamente tener buenos cultos, que los tenemos, ¿vale? Pero hay que enseñar. Entonces, tú me haces preguntas y mi obligación, pero no porque sea pastor, porque soy cristiano. Porque por encima de todo somos cristianos. Es contestar a tus preguntas. ¿Por qué? Porque una persona tiene que vivir segura. No hay peor cosa que tener inseguridad.
¿vale? Y si viene el Señor, me quedo, me voy. Esa pregunta te pasma, te pasma. Te pasma, te pasmisera. Hay gente que lleva 40 años de culto y sabe, escúchame, Manolo se tiran 15 días sin venir al culto, ella dice, no, que me quedo. ¿Vale? Pero todo eso ¿por qué? Por falta de conocimiento. Entonces hay que tener conocimiento, hay que saber. Yo tengo una seguridad plena en mi vida, tengo muchísima paz. Y eso, mira, cuando uno tiene mucho conocimiento de la palabra del Señor y sabe las cosas, no te da miedo nada. Y no te estoy hablando de las profecías, ¿eh? No te da miedo la vida. No te da miedo un médico. No te da nada. Cuando tú sabes, mira, si esto que te he explicado, te lo metes aquí, en lo más profundo de tu alma, y lo haces carne y lo haces vida, no te da nada. ¿Un médico? Un médico. ¿Un trajín en la casa? No pasa nada. Porque yo confío en lo que dice la Biblia. Amén. Porque yo confío en las palabras del Señor. Amén. Y porque a pesar de que todo esto que os estoy hablando es para los que mueren y para los que resucitan, hay una figura de la que no he hablado, que es la figura del cristiano, vivo y en su peregrinar de la tierra. Porque desde que nace hasta que muere hay un peregrinaje, hay un tiempo en el que vive. Y en el tiempo en el que vive un cristiano, cuando realmente has conocido a Dios y conoces su palabra, en ese tiempo Dios te administra. Y yo no creo en la teoría de que Dios le da cuerda al mundo y lo deja andar solo. No, Dios no te ha hecho cristiana y te ha dejado andar sola. Dios entra en tu corazón, entra en tu vida y no te deja caminar sola. Dios te lleva aquí, en la palma de la mano. Dios no te va a dejar nunca. Nunca te va a dejar, ni a ti ni a ninguno de los que estamos aquí. Pero es necesario que sepas de qué manera Dios te lleva aquí. ¿Cómo te lleva aquí? Con su palabra. Amén. ¿Vale? Pregúntame ahora lo que me vas a decir. Me dice que preguntas mucho. Pregúntame lo que me vas a decir. Que si los que se quedan en el milenio, que Sí. si son marcados. No, te explico. Mira, en la gran tribulación, ¿vale? Aquí. La iglesia nos hemos ido. ¿Quién se queda en la gran tribulación? En la gran tribulación se van a quedar dos clases de personas. Por un lado, los que nunca han conocido el Evangelio y lo han rechazado, ¿vale? Esos son los que se van a quedar. ¿Sí o no? Vale. Y los que nunca han oído de la palabra del Señor. Ejemplo, en el Amazonas, tribus de África, no conocen nada. Ellos no saben nada. Vale. ¿Qué pasa con esas personas? Vale. Cuando se levante el anticristo en la tierra, ¿vale? Todo el mundo lo va a conocer. Cuando se levante el anticristo, pondrá en marcha lo que se llama el globalismo. Tendrá el poder político, económico y religioso. Y con los tres poderes en la mano, aproximadamente a los 3 años y medio de la gran tribulación, entonces el anticristo, que el anticristo no es un demonio con los cuernos retorcidos, el anticristo es un hombre. Un hombre lleno y poseído por el espíritu de Satanás, que Jehová Dios lo reprenda, ¿vale? No se penséis que es que mucha gente piensa que el anticristo es como un bicho, no es un hombre, ¿eh? Vale. Cuando este hombre político, con mucho poder, gobierne la tierra, él ordenará que todos sean marcados en la frente o en la mano. Pero al mismo tiempo que se levanta Satanás, dice la Biblia, antes lo he explicado, que en ese tiempo Dios levantará un ejército de hombres que le llaman los 144.000. ¿Estos qué son? 12.000 hombres judíos de raza hebrea, 12.000 hombres de cada una de las 12 tribus de Israel, total 144.000, que serán enviados por todos los rincones de la tierra predicando que va a venir el milenio. Cuando ellos prediquen, ¿a quién le van a predicar? A todos los que antes nunca escucharon el Evangelio o que nunca tuvieron conocimiento del Evangelio. Y todas esas personas que escuchen y crean, como van a creer y saben que la marca te condena, no se van a dejar marcar. ¿Qué pasa si no te dejan marcar? Está escrito en la Biblia. El anticristo perseguirá a los que no se marquen y les cortará la cabeza. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que todos los que se queden en la gran tribulación, entre comillas, están condenados a no ser que escuchen el Evangelio de la salvación y se dejen cortar la cabeza. ¿Correcto? Ahora, una super pregunta que si no te la han hecho ya, te la van a hacer ya. ¿Qué pasa? Venga. A ver. ¿Qué pasa si me corta la cabeza? Si la he entendido. Vamos a ver. Ahora viene la pregunta más gitana que hay de toda Filadelfia. Esa pregunta es gitana, es auténtica. Pero hermano, entonces, vamos a ver.
Si viene el Señor y yo me quedo, que yo conozco toda la vida, pero yo me quedo, como yo ya sé lo que tengo que hacer, me dejo cortar la cabeza y ya está, ¿no? Y ya luego me voy otra vez con el Señor, ¿no? Bueno, mirad, escuchadme. Esta pregunta es muy seria. Esta pregunta es muy seria. Voy a contestarla, ¿eh? Voy a contestarla. Voy a contestar. Si no hablamos todos, mejor. ¿Por qué no tiene eso que es más fácil? Aquí. Es que así no tengo que estar buscando aquí. Me queda tarde. Se gasta para todo. Vale, voy a buscar. Tesalonicenses dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿De quién está hablando? Anticristo. Que con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden en el tiempo de la gran tribulación, hará señales, milagros y prodigios. ¿Para quién? Para los que se pierden. ¿Quién son los que se pierden? Dice: los que por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quién son los que se pierden? Los que no recibieron el Evangelio. Dice la Biblia: por esto Dios les envía ¿a quién? A los que no recibieron el Evangelio. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No te lo voy a interpretar. Tú dale vueltas tú a tu cabecita. Pero hay algunos que dicen, siempre habrá posibilidad de salvación. Incluso en la gran tribulación, si te has quedado, si te arrepientes y te dejas cortar la cabeza, podrás ser salvo. Otros cogen ese texto y te dicen: no, te vas a dejar engañar y te vas a dejar marcar y te vas a condenar. Pero aquí no me voy a decantar ni por uno ni por otro. Me importa un bledo lo que crea en cuanto si hay segunda oportunidad o no. No me importa. Me voy a ceñir a lo que tenemos. Tiene el punto enfrente de la casa. Tiene el mejor coro de España que tenemos aquí. Tiene una de las mejores iglesias que hay de España. Gracias a Dios tenemos un cuerpo ministerial en Totana que no hay quien la aguante. Ser cristiano hoy es una bendición. Amén. Nos vamos a visitar, comemos juntos, disfrutamos, es una maravilla y no te da la gana de ser cristiano. ¿Qué vas a ser cristiano? Cuando vayan a cortarte la cabeza, ¡venga ya! ¡Venga ya! Si no te da la gana de ser cristiano ahora, vamos a ver. Ahora que viene a un punto, te sientas y como le dé la gana al Espíritu Santo de desatarse, aquí cae una gloria que te pasma y no quieres ser cristiano. Pero cuando en la tierra salgas a la calle y los demonios estén volando por la atmósfera, ahí sí te vas a hacer cristiano. Venga ya, hombre, venga ya. Que no me lo creo, que no. Que si te quedas, ale, al carrer. ¿Que hay posibilidad? Pues a lo mejor la habrá, pero yo que tú no me la jugaba. Que cree que hay posibilidad, porque Dios lo bendiga. A lo mejor la hay, que yo no lo niego, pero... Anda. Anda. Una pregunta más y terminamos. Venga. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí, hay preguntas. Yo sé que hay muchas preguntas. ¿Tenéis alguna más? ¿Quién es el falso profeta, pastor? ¿Cómo? El falso profeta. Es un hombre también. Igual que Dios tiene una trinidad, Satanás también. ¿Vale? Está el anticristo, que es el poder político, y está el falso profeta, que es el poder religioso. No es el mismo, ¿eh? Mucha gente se piensa que es lo mismo, no es lo mismo, ¿eh? No es la misma persona. El falso profeta y el anticristo no son los mismos. Son dos personas distintas, ¿vale? ¿Has dicho una trinidad? Sí. Sí. Pero otro hombre, ¿no? Satanás imita a Dios en todo. Por eso el sello en la mano y en la frente, ¿no?
Satanás imita a Dios en todo. Jerarquía de ángeles, en todos los aspectos. Pero ese no es el tema de esto, ¿vale? Pero sí, el falso profeta no es el anticristo. Son dos personas. Son dos personas, ¿eh? Dos personas diferentes y distintas. ¿Vale? ¿Os ha quedado más o menos un poco claro esto? ¿Vale? ¿Os ha gustado? Vale, pues si Dios lo permite otro día, pues tocaremos otro tema, que ya digo que hoy no quería entrar en mucho tema de volveros locos con versículos, porque si no, esto se hace muy pesado, muy modo. Hay que hacer las cosas, ¿vale? Dinámicas. Dice que cuando va a hacer más clases de estas. Pues no lo sé, cuando el Señor lo ponga en mi corazón, si, hombre, gente ha venido. A ver, si hay respuesta en la iglesia, pues hacemos más cosas. De momento hoy ha venido bastante gente, pues... Mira, me comprometo a hacer otra, de aquí a no mucho tiempo, pero con una condición. Que la próxima que hagamos, quien quiera, que se traiga churros. Porque yo lo veo eso que es muy de Dios. Amén. Un chocolate espeso y unos buñuelos. ¿Alguien sabe hacer buñuelos aquí? Va, tú verás, en total, no lo sabes. Y aquí tienen todas unas manos que te palman y los hermanos hacen una rueda de San lo que quieren. Para la próxima, Sí, se va con el coño. ¿tú qué sabes hacer, hermano? ¿Buñuelos? Se va a tardar en la única churrería del pueblo. Ya está. Quien sepa que traiga un pan de calatrava, que me gusta a mí mucho, pan de calatrava también. Bizcocho. Pues ya está. Para la próxima lo organizamos y traemos otro tema. Además, mirad, para la próxima ya tengo el tema en la mente. Para la próxima ya tengo el tema en la mente. Y está chulo también, ¿vale? Bueno, pues vamos a dar por finalizar esto, lo vamos a poner todos de pie. Mi hermanito Eliseo, que Dios lo bendiga mucho, mi hijo de mi sangre, Salomilla.